¿Me avisan, por favor, cuando ya estén viendo mi clase? Ya, doctora. Ya, Bien, doctora. excelente. Bien, entonces de la confesión de rodetes, a ver, espérenme, voy a sacar mi lista. Necesito que, a ver, Katia Marcela Ayala, recapitúleme cómo hizo su rodete superior. No está. Camelin Beltrán. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Camelin. Cuénteme cómo hizo su rodete. Lo primero, en una lámina de cera, medí con mi regla lo que era 10 milímetros de distancia. Y una vez que ya lo había medido, hice un doblez en forma de abanico. Ok. Esto mediante lo iba flameando con el mechero. ¿Y qué anchos deben de quedar en el rodete? No estoy muy segura, pero decía que era 19 milímetros los dos rodetes. ¿Eso es ancho, Camelin, o es alto? Ah, no, yo estoy hablando de altura. Ok, ¿y en el ancho? No recuerdo. Aquí sí es importante que lo tengamos claro. Bueno, está bien, Camelin, gracias. Vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio de lo que ya hicimos. Ya lo habíamos visto en clase, pero si nos han quedado un poco de vacíos, pues lo solventamos. Y hoy que ya tuvieron la práctica, les sugiero que hagan preguntas si han quedado dudas en el proceso. Entonces ya sabemos que los rodetes, ¿verdad? Lo que va a hacer es una relación entre la maxila y una relación en la mandíbula. Porque vamos a tratar de restablecer. Apáguenme los micrófonos, porfa. Toda esta longitud perdida, ¿verdad? De los rodetes también ya sabemos que tenemos que establecer la línea media correcta porque a partir de allí nosotros vamos a hacer la colocación de los dientes. Aparte de eso, los rodetes nos sirven de manera no solamente en altura, ¿verdad? Para devolver la dimensión vertical, sino que nosotros estamos devolviendo protuberancia a la boca que se ha perdido ante la falta de los dientes. Por eso es bastante importante el ancho que le demos a los rodetes. Uno, para que no queden todavía sin volumen los labios, y la otra es para que no lo dejemos tan ancho que el paciente se vea más protuberante de lo que realmente es decir, para que no se vea trompudo, ¿verdad? Hacerles el recordatorio, ¿verdad? Los que no estuvieron conmigo en el grupo, no sé si les hicieron mención de esto, que habían unos rodetes, los rodetes que eran como rojos más oscuros, eran realmente rodetes prefabricados para la mandíbula. ¿Y eso por qué? Porque se miraban más rectos. Entonces, si vieron los rosados, tenían una proclinación, que es lo que se les sugiere para poder poner la compensación que tenemos de la pérdida de los dientes superiores. Es decir, nosotros hablábamos hace muchas clases que había una compensación porque la maxila originalmente, aún con dientes, es más estrecha que el hueso mandibular, pero entonces había una compensación con los dientes, con todos los dientes de la arcada superior, están en proclinación, ¿verdad? Los anteros superiores están proclinados para que puedan haber un levantamiento de los labios y que también vayamos teniendo ese sobrepase que tenemos que tener sobre los dientes mandibulares. Entonces, esto mismo vamos a tratar de emular en los rodetes, ¿verdad? El rodete superior tiene que tener un poco de proclinación y los inferiores tienen que estar un poco más adentro de ese rodete. Esto que les mencionaba, ¿verdad? Las piezas posteriores, es decir, del canino para atrás, están colocados vestibularmente y proyectan de 2 a 3 milímetros afuera de las cúspides molares mandibulares porque ya sabemos que tenemos que tener ese sobrepase. Ahora, los dientes anteroinferiores también van a dar un soporte de labio. Entonces, debemos respetar el ancho que nos sugieren los autores para dejar esos rodetes que es donde nosotros vamos a colocar los dientes artificiales. Entonces,
Estos bordes incisales inferiores ya sabemos que están más o menos 1 o 2 milímetros detrás de los incisivos centrales superiores, ¿verdad? Si tratamos de hacer un recordatorio de cómo está un paciente dentado y vemos una radiografía cefalométrica, aquí podemos ver nosotros cómo están colocados, vean los anteros superiores en relación al hueso, ¿verdad? No sé si ustedes ya vieron qué significa el punto A y el punto B, pero bueno, lo que quiero que vean es la proclinación que tienen los anteros superiores. Y claro, los anteros inferiores también están colocados dentro de la sínfisis, pero también tienen una proclinación, no tanto como la superior, respetando en este caso este paciente no, porque este paciente es borde a borde, que tienen que estar 1 o 2 milímetros atrás de los bordes de los anteros superiores. Y si también recordamos que de manera natural las piezas tienen una leve inclinación hacia mesial. Este recordatorio se los hago para cuando coloquemos los dientes y hagamos la articulación de ellos, tienen que recordar que las piezas no están completamente rectas, sino que tienen una pequeña mesioinclinación, ¿verdad? Estos rodetes realmente lo que van a venir a hacer es reemplazar la altura de las coronas que originalmente tenía el paciente. Entonces, por eso debemos respetar el alto. Y de ahí viene, ¿verdad?, cómo lo vamos a elaborar antes de empezar a orientar esos rodetes. Nosotros sabemos que tenemos que colocar los rodetes, ya lo vimos en el laboratorio, y que tenemos que añadir cera para irlo pegando, pero como les explicaba también, esta cera, sobre todo la vestibular, no nos va a servir únicamente para pegar el rodete sobre la cubeta, sobre esta cubeta, sino que esta cera nos va a servir ¿para qué? Nosotros, si nos vemos el vestíbulo, tenemos la forma de las raíces, como les explico, la prominencia radicular que se logra ver en el vestíbulo. Y nosotros vamos a caracterizar esas prominencias radiculares después tallándolas, porque nuestro vestíbulo, el vestíbulo naturalmente no es completamente recto. Se siente, si usted se pasa el dedo en vestibular, va a sentir las prominencias de sus raíces. Pues esto mismo vamos a tratar de emular en el rodete. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a ver que en la colocación y en la elaboración, independientemente de cualquiera de las dos técnicas que usted elija, ya sea enrollarlo o irlo midiendo, ¿verdad? Usted tiene que pegarlo y así como lo ven, esa cera se va a distribuir hasta la inserción muscular de la cubeta. ¿Verdad? Ok, empezamos a ponerla así y claro, luego con la espátula nosotros vamos a ir haciendo que todo esto quede recto, recordando que los anteros superiores deben tener una proclinación para poder colocarlo así como lo vimos en la radiografía cefalométrica, levemente inclinados. ¿Verdad? Veanla recto con lo que queda. Y ahora en lo ancho, pues sí, la literatura le menciona que tiene que tener un rango de medidas. Vaya, cuando yo me lo aprendí, me fue mucho más fácil aprendérmelo de esta manera. Yo me lo aprendí 10 en molares, 5 en premolares y 3 en anteroinferiores. La literatura lo modificó un poco, pero con esto lo que quiero hacerles yo el énfasis es que, claro, las molares son más anchas, entonces el sector posterior va a tener un ancho mucho más grande de lo que la tienen las premolares y definitivamente mucho más ancho de lo que lo podría tener una pieza anterior, ya sea en superior o inferior. La literatura le menciona, ¿verdad? O al menos Winkler lo hace, que fuese 8 en posterior, 6 en la porción de premolares y 3 en anterior. Yo estoy hablando del ancho del rodete, ¿verdad? Aunque también allí mismo le da un esquema de 8 a 10, ¿verdad? Disminuye en premolares y de 3 a 5 en inferiores. Esto sí es necesario que usted lo tenga claro, pero también debe tener en cuenta que esto va a sufrir una modificación en boca. Entonces, estos son los anchos que deben tener
antes de hacer la orientación de los rodetes adentro de la boca. Entonces, la literatura le dice que la altura vertical del rodete maxilar es más o menos 22 milímetros, ¿verdad? Si lo queremos ver como, así como ustedes ya lo revisaron en Winkler, ¿verdad? Ok, si es solamente el rodete pegado, esto va a medir de 10 a 12 milímetros, pero si ya incluimos la cubeta, tiene un promedio como de 20 a 22 milímetros en la zona anterior. Y ya en la zona posterior, pues disminuye, ¿verdad? Y aquí tenemos pues de 5 a 7, dicen superior. Recuerden por qué va a ser más corto en posterior, en la parte superior, que la inferior. Esto ya lo leyeron y lo hablaron en clases. ¿Por qué va a ser más corto? Porque si ven las medidas de C, de C, ¿dónde está? ¿Por qué va a ser más corto el F que el C? ¿Será por la inclinación de las piezas inferiores? Un poco por la curva de compensación, ¿verdad? Entonces, bien, una vez ya tenemos el rodete con las medidas iniciales que sugiere la literatura, vamos a venir a orientarlo en la boca. Aquí les estoy haciendo la recapitulación, pero si lo miraba en mi grupo de trabajo, que es que no se acordaban. ¿Para qué nos va a servir esta platina de Fox? Nosotros tenemos que recordar que de las cosas que son más notorias cuando tenemos una pérdida vertical total y sobre todo cuando ha sido por muchos años, ¿verdad? Vemos que el surco nasolabial está bien marcado, que el surco mentolabial está bien marcado, el filtrum también se ve afectado, la comisura de la boca pues se marca muchísimo más, inclusive les da queilitis angular por toda la dimensión vertical que hemos perdido. Entonces, cuando nosotros devolvemos tanto el alto como el volumen, aún con los rodetes, tenemos que recordar, es lo que yo les hacía mención en el laboratorio, tenemos que dejar 2 milímetros abajo del bermellón. ¿Y por qué? Si el largo de los rodetes está tratando de devolver la altura de la corona que usted observa, ok, usted en una sonrisa armónica, en un paciente, sin estarse sonriendo, claro, usted ve más o menos 2 milímetros del borde incisal. Por eso el rodete queda 2 milímetros más largo del bermellón. Por esto mismo, ¿ok? Y el inferior, vean, nosotros prácticamente en el inferior de los dientes, nosotros vemos prácticamente solo el borde incisal. Es por eso que el rodete se deja a nivel del labio inferior. ¿Para qué nos sirve esto? De ese alto vamos a elegir las piezas dentarias, que va a ser diferente en cada paciente. Bueno, y lo que hablábamos, ¿verdad? En anterior es más alto y en posterior va disminuyendo porque la altura de las piezas, como nosotros lo recordamos, se va disminuyendo, ¿verdad? ¿A partir de dónde se empieza a ver esa disminución? A partir de la primera premolar. Si usted recuerda, cuando... Sí, creo que ya están llevando OPE. Tienen que ver como reglas de estética, ¿verdad? Si estamos respetando reglas de estética, el largo del central es el mismo largo del canino y en teoría el lateral está 0.5 más arriba de esos dos. Y luego la disminución de las piezas, ¿verdad? De esa altura empieza de premolares para atrás, ¿verdad? Y la porción de la primera molar se reduce ampliamente. ¿Por qué? Y aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces con esa platina de Fox? Nosotros ya habíamos hablado que íbamos a marcar la línea de Camper, que usted ya sabe perfectamente de dónde a dónde va.
Aquí yo les hago la sugerencia que pongan un tirro desde el ala de la nariz hasta el tragus, ¿verdad? Y sobre ella usted haga la marca sobre el tirro para que no manche completamente al paciente. Y entonces usted ya va a tener delimitado el plano de Camper, la línea de Camper de ambos lados. ¿Qué va a pasar con esta platina de Fox? Nosotros queremos que el plano oclusal quede recto, no quede inclinado. Y para ello, ya habiendo dado el largo que tienen que tener los rodetes, y aparte que los rodetes deben estar en 100% de contacto, una vez usted ya tenga esto, pues usted lo va a orientar. ¿Y qué va a hacer? Ya tiene marcado el plano de Camper, la línea de Camper, y va a colocar esta platina de Fox. Su paciente la va a colocar ya con el rodete en boca. Se pone la platina de Fox y sostiene la platina de Fox, y usted tiene que poder desarrollar su vista para determinar que la platina de Fox está paralela con la línea de Camper. Y si no lo está, usted empieza a rectificar el largo de esos rodetes. ¿Ok? Aquí lo mismo, ¿verdad? Miren aquí. Dejamos 2 milímetros. ¿Y qué tan vestibularizado va a quedar? Vamos a depender de la cubeta del paciente. Si ustedes le quitaran a este paciente sus rodetes, tenemos la boca típica de Pepita, ¿verdad? Y acá vemos cómo le estamos devolviendo ese 3D a la boca, ¿verdad? Y también aún solo con colocarle los rodetes, nosotros vemos cómo mejora el largo del filtrum, cómo mejora la posición de la comisura y cómo mejoran los surcos, ¿verdad? Estos surcos faciales. ¿Por qué? Porque aquí, aunque no tengamos dientes, hemos devuelto dimensión vertical solo con la colocación de los rodetes. Recordarles entonces, ¿verdad?, que la platina de Fox tiene que ser paralela a la línea bipupilar que nosotros también vamos a ver marcado con la línea de Camper, ¿verdad? Ok, vemos que está paralelo y entonces estamos listos. Ya una vez nosotros tenemos completamente paralelo el el superior, ¿qué nos queda? Ver que el inferior tenga el alto correcto, es decir, que esté a nivel del labio inferior y que contacte al 100% con el rodete superior. Y ahí nosotros ya tenemos orientado el rodete. ¿Qué va a suceder si usted viene y corta demasiado adelante, pero lo deja bien alto atrás? Su paciente va a terminar quedando como que tuviese mordida abierta, y lo peor de todo no es solamente la estética, sino que al golpear acá, usted va a ocasionar, ¿verdad?, ese efecto de sube y baja, va a hacer que se rompa el sellado completo, la prótesis se va a caer cada vez que hable, cada vez que trague, cada vez que se sonría, ¿verdad? Y lo peor de todo, va a ser el daño de la articulación que usted mismo ha ocasionado. Entonces aquí, bueno, ok, teníamos este caso, pues desgastamos hasta lograr que tengan el contacto al 100% con el paralelismo que hemos venido buscando, ¿verdad? Si en posterior está muy largo, pues esto es un material termoplástico, usted lo corta y elimina la interferencia, ¿verdad? Y corroboramos que ese rodete tenga el 100% del contacto. Cuéntenme, ¿dudas hasta acá? ¿No quedaron dudas? No. Ok. Bien, entonces esto fue una recapitulación. Hoy sí hablemos de cómo vamos a hacer la transferencia al articulador. ¿Me indican, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Excelente, gracias. No corre. Denme un segundo que se me trabó la computadora.
Ay, jóvenes. ¿Cuáles las teclas que se